Buenos días, profesora Succe, buenos días, señores de Caledu, buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad expondré mi trabajo final que respecta a un informe psicológico. Bien, antes de poder empezar, compartiré mi pantalla para poder seguir explicando en qué consistió mi informe psicológico. Bien, como ya dije, es un trabajo final que consiste en un informe psicológico. El curso es Integrador Portafolio 1, docente es Giovanna Yadiré Succe Llerena, alumno que soy yo, Palomino Alarcón, Eddie Enrique. Datos generales de mi examinado, nombres y apellidos, lo hemos puesto de manera abreviada, es LER, fecha de nacimiento 16 del 08 del 2002. Edad, tiene 18 años, nivel educativo, secundaria completa, estado civil, es soltero, ocupación, es estudiante, examinador, soy yo, Eddie Enrique Palomino Alarcón, y fecha de evaluaciones, tenemos en parte que son registros de observación, lo cual hubo un cambio del sujeto, por lo que no se pudo realizar el registro de observación. Entrevistas, pues se realizó solo una sola sesión, el día 15 del 10 de 2020, durante 45 minutos que tomó la entrevista, ¿no? Aplicación de instrumentos, bien, tuve que aplicar 3 instrumentos, de las cuales me puede ayudar para dar una buena conclusión diagnóstica. Estos instrumentos se realizaron el martes 8 del 12 de 2020. La aplicación fue el test de la persona bajo la lluvia, lo cual le tomó a mi examinado 6 minutos en poder realizar. También tenemos lo que es el segundo instrumento, que fue el test de la figura humana, que le tomó a mi examinado 6 minutos. Y el tercer y último test que le administré a mi examinado fue el de la escala de ansiedad de Zoom, que le tomó a mi examinado 7 minutos. Motivo de consulta fue evaluación psicológica como parte del trabajo final del curso integrador Portafolio 1. Observación del examinado. El sujeto es de contextura gruesa, estatura alta promedio, aproximadamente 1,76 m y de peso aproximado de 78 kilos. Es blanca, presenta un aseo y cuidado personal adecuado, aparenta su edad cronológica. A las sesiones se presentó vestido de manera sport, entre short, jean y polos de color oscuros. Su lenguaje es fluido y claro, el tono de voz es fuerte y pausado. Al inicio de sesión se le presentó el motivo de esta entrevista, de lo cual se mostró con disposición y muy participativo para cada pregunta que él respondía. Lo hacía de manera eficaz y segura. Además, hubo un lenguaje claro y técnico para hablar del tema referido al COVID-19. Se pudo notar que tenía un pensamiento divergente, es decir, tenía varias ideas como perspectivas al tema que se le planteó, reconociendo también que sabía bastante del tema. Observaciones de conducta durante las sesiones. Descripción de la observación familiar porque se tuvo que cambiar de sujeto, debido a que el sujeto de la observación familiar no pudo estar por problemas, teniendo que cambiar de examinado para la realización de la entrevista y aplicación de los instrumentos. Descripción de conducta durante la entrevista. El evaluado muestra un lenguaje claro y fluido, un tono de voz normal y fuerte. Durante la evaluación se muestra tranquilo, hubo interés en la entrevista, entró en confianza rápidamente, lo que generó una entrevista amena. Asimismo, presenta una postura inclinada al momento de sentarse. Y durante la entrevista, su expresión facial denotaba tranquilidad y serenidad. Hubo contacto visual, se entendió con claridad las preguntas, se emitieron respuestas claras con un buen tono de voz. Bien, en conducta durante la aplicación de instrumentos, al iniciar la aplicación de los instrumentos, el examinado se muestra tranquilo, entendió muy bien las indicaciones de cada consigna de los instrumentos. Durante la aplicación de instrumentos, el examinado muestra una conducta relajada y tranquila, lo cual muestra una seguridad al realizar los instrumentos administrados. De importancia, en el proceso de observación no se realizó la observación familiar en el examinado, en el proceso de entrevista a través de análisis. Del análisis de los indicadores que formaron parte de la guía de entrevista se pudieron identificar los siguientes indicadores
pertenecientes al evaluado. Se evidencia el buen manejo de información en relación al tema planteado en la entrevista, no realiza actividades deportivas, por la coyuntura actual, ¿no? Le trajo ansiedad y estrés, lo cual hace que tenga malos hábitos alimenticios. Él es una persona que siempre tiende a estar en una computadora dándole mayor importancia a lo que son los juegos. De esta podemos denotar que él es cero deportes, cero comida buena, sana, lo cual el permanecer, perdón, en un videojuego hace que él tenga una distorsión tanto en los alimentos, en lo que son técnicas e instrumentos aplicados. Observación. Observación no se tiene la observación familiar porque se tuvo que cambiar de sujeto, debido a que el sujeto de la observación familiar está teniendo que cambiar de examinado para la realización de la entrevista y aplicación de los instrumentos, ¿no? En entrevista se realizó una entrevista semi-estructurada. Este tipo de entrevista nos permite formular preguntas antes de tiempo para poder darle mayor facilidad al evaluado. La guía que se elaboró para obtener información en relación a la cuarentena, cual para este fin se tuvo que tomar en consideración algunos indicadores de las pruebas psicológicas. Bien, en pruebas psicológicas, como ya dije, opté por 3. Tenemos lo que es escala de ansiedad Zoom. Es una herramienta que nos permite medir la gravedad de los síntomas de ansiedad de forma colectiva o individual. Esta escala consta con 20 ítems. De uno de ellos son 5 síntomas afectivos y 15 son somáticos de ansiedad. Además, tiene 4 alternativas de respuesta en escala de tipo Likert. El test de la persona bajo la lluvia es un instrumento o test proyectivo que trata de medir los indicadores emocionales con situaciones de existencia traumáticas que la persona haya podido sufrir de niño o de adolescente. Como también hacen alusión a las defensas que tiene el sujeto, es decir, mecanismos de defensa que suele tener el sujeto. El instrumento que fue el test de la figura humana es un instrumento o test proyectivo que trata de medir también los indicadores emocionales, de las cuales es una técnica que nos permitirá indagar la personalidad, la conducta, la estabilidad emocional y los puntos de conflicto a través del dibujo realizado. Bien, en análisis e interpretación de escala de Zoom, se puede apreciar que el examinado obtuvo un puntaje total de 34 puntos, de las cuales en el índice EAA representa 43 puntos, por lo que dentro del rango de 35 hasta 44 puntos se menciona que el examinado no presenta algún tipo de ansiedad. Bien, en análisis e interpretación del test de la persona bajo la lluvia, se puede observar que el dibujo del examinado presenta algunos indicadores como la ubicación de su dibujo que se encuentra al centro de la hoja. Esto se interpreta en el criterio ajustado a la realidad, equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión. También tenemos lo que son el equilibrio, objetividad, control de sí mismo y reflexión del uso del espacio de presentación de su esquema corporal. Por otra parte, su ejecución rápida del dibujo tiene una agilidad referente al dibujo que está ubicado en el medio, ¿no? Por otra parte, su ejecución fue rápida, tiene una agilidad, excitabilidad, como ya dije. Después de eso tenemos los sombreados. Esto representa ansiedad por el cuerpo según la zona que señale, y la necesidad de controlar esa parte del cuerpo o lo que en él simbolice. Suele corresponder al mecanismo de defensa de anulación. Por otro lado, la orientación del dibujo, las nubes sombreadas representan presión, amenaza. Hay que tener en cuenta el número de las mismas, pues a veces representan figuras, ¿no? Pueden representar tendencias autoagresivas o dolencias psicosomáticas por las nubes infladas. Por ello, lluvia escasa también representa una persona que se siente con posibilidades de defenderse frente a las presiones ambientales, ¿no? Asimismo, los zapatos con tacos representan agresión. También se puede observar en el paraguas es hacia la izquierda. Esto interpreta que se defiende de la figura materna, de los deseos edípticos y pulsiones infantiles. Por consiguiente, se puede observar que la cabeza es más grande que el cuerpo. Esto indica deseo de poder, vanidad, narcisismo, autoexigencia, dificultades para el aprendizaje,
Perseveración de ideas, de igual forma, los ojos muy marcados, lo cual indica rasgos paranoides, así como los labios marcados indican dependencia oral. Por lo tanto, el cuello largo, arrogancia, desarmonía entre el intelecto y la emoción. El cuello sombreado, y esto indica conductas sexuales. Por último, tiene una de las manos ocultas, lo cual indica evasión de los problemas. Análisis e interpretación del test de la figura humana. Se puede observar que el dibujo del examinado presenta algunos indicadores como el cabello, que es abundante o grande, se interpreta por voluptuosidad, ya agresividad sexual que se atribuye al sexo que se presenta en dichos rasgos en el dibujo. Por otra parte, el dibujo de la boca es abierta. Esto se interpreta por una expresión de frustración oral y de forma de payaso que significa necesidad de aprobación. Además, el cuello es de forma alargada, perdón. Esto se interpreta por intento de alejar o separar impulsos de conocimientos, así como lograr un complejo dominio de los mismos. Por otro lado, tenemos las cejas con énfasis en la demarcación de las cejas. Esto representa actitud crítica. Asimismo, la nariz. La nariz es dibujada larga. Esto interpreta por un deseo de potencia viril exagerada, sobrecompensación. Y por último, el dibujo es hacia arriba, lo cual interpreta optimismo. Conclusiones diagnósticas: encontramos indicadores de ansiedad y estrés, de los cuales han sido comprobados en cada técnica que se realizó, lo cual nos permitió analizar y evaluar. Además, la técnica con mayor prevalencia fue la de entrevista, respecto a que se pudo obtener datos sobre la coyuntura actual que todos en el mundo está pasando, ¿no? Bien, en recomendaciones hemos observado que LER tiene prevalencia mínima de ansiedad, prevalencia de ansiedad mínima, que quizás se pueda trabajar un plan de intervención individual para mejorar ciertos síntomas de ansiedad. Esto porque se encontró dichos comportamientos negativos que pueden prevalecer y continuar con mayor fuerza en un futuro. Claro está que no hay ansiedad marcada y severa. Lo primero que se debe hacer es aceptar lo normal. Cuando comienzan los primeros síntomas corporales de ansiedad, nos asustamos o podemos intentar ignorarlos y extinguirlos. Además, nos dice Carrasco en 2017 que respirar hondo y hacer inhalaciones cortas y exhalaciones largas, lo cual ayudará demasiado en relajar ciertos síntomas de ansiedad y de estrés, ¿no? También en Medellín Plus, en el año 2020, estar físicamente activo al realizar ejercicio puede reducir la sensación de estrés y ansiedad, lo cual mejoraría el estado de ánimo, ¿no? Como también alimentarse saludablemente y tener una buena nutrición, lo cual ayudará a sentirse mejor físicamente, pero también podrá mejorar su estado de ánimo y reducir la ansiedad y el estrés. Bien, tenemos otra recomendación, también de Medellín Plus, que nos dice que consiste en tensar y relajar diferentes grupos musculares mientras usas imágenes mentales o ejercicios de reparación. Bueno, con eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.